Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con algo que a veces parece cosa de magia, la programación. ¿Cómo es posible que una idea, algo que tenemos en la cabeza, se convierta en una orden que una máquina ejecuta sin rechistar? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Es como un puente entre nuestra imaginación y el mundo digital, y lo vamos a cruzar paso a paso. Y esa es, en el fondo, la pregunta del millón. A una máquina no le podemos decir, oye, haz esto, así, en nuestro idioma. Necesitamos un traductor, un lenguaje que ambos entendamos. Ese es el verdadero nexo de unión entre la creatividad humana y la lógica fría y pura de una máquina. Y justo en los próximos minutos vamos a ver cómo se construye exactamente ese puente. Vale, para empezar por el principio. Pensemos en una computadora. En realidad son dos cosas en una, inseparables. Por un lado tenemos el hardware, ¿no? Lo físico, lo que podemos tocar, el teclado, la pantalla, los cables, el cuerpo, por así decirlo. Y por otro lado está el software. El software son las instrucciones, los programas, es el alma de la máquina, lo que le dice al cuerpo qué tiene que hacer. Porque sin software, el hardware no es más que un trozo de plástico y metal muy caro. Muy bien, ya tenemos el cuerpo y el alma. Pero, ¿cómo se escriben esas instrucciones, esa alma? Pues lo primero es entender el idioma que habla la máquina. Y ojo, no es ni español, ni inglés, ni chino. Es algo mucho, mucho más fundamental. Podríamos decir que es el lenguaje de la propia electricidad. Y aquí viene lo que es realmente alucinante. Absolutamente todo lo que vemos en una pantalla, desde este mismo contenido hasta el videojuego más complejo que se puede imaginar, en su nivel más básico, se reduce a una secuencia larguísima de interruptores. O está encendido o está apagado. Un 1 o un 0. No hay más. Esto es el famoso sistema binario, el ADN, la esencia pura de la computación. Fijaos en la tabla. Así es como se traducen nuestros números a su idioma. El número 2 para la máquina es 1-0. El 8 es 1000. Parece simple, ¿verdad? Pues con estas combinaciones de unos y ceros, la máquina es capaz de representar no solo números, sino también letras, colores, sonidos, absolutamente todo. Vale, perfecto. La máquina entiende de unos y ceros, pero claro, aquí hay un salto importante. ¿Cómo pasamos de una idea humana, una idea compleja como búscame la ruta más corta para ir a casa, a una simple secuencia de unos y ceros? Parece imposible. Pues bien, para eso necesitamos un paso intermedio. Necesitamos una especie de plano, una guía. Y en el mundo de la programación, ese plano tiene un nombre: algoritmo. Un algoritmo, para que nos entendamos, no es más que una receta de cocina. Es una lista de pasos, de instrucciones. Pero ojo, tienen que ser pasos súper claros, ordenados y, muy importante, que terminen en algún momento. Y aquí está la clave de todo. No puede haber ni una pizca de ambigüedad. Cada instrucción tiene que ser precisa. Es como si la receta dijera añade exactamente 100 gramos de harina, y no echa un poco de harina. La máquina no entiende de un poco. Y lo curioso es que estamos rodeados de algoritmos y los usamos a diario sin ni siquiera pensarlo. El ejemplo de arrancar un coche es perfecto. Es un algoritmo puro y duro. Sigues una serie de pasos en un orden muy concreto. ¿Qué pasa si cambias el orden? Si pisas el acelerador a fondo antes de meter la llave, pues no pasa nada, el coche no arranca. El orden y la precisión, como se ve, lo son todo. Claro, la gente que programa no se pone a escribir código a lo loco. Sería un caos. Primero, planifica. Se hace su propio plano. Y para eso se usan herramientas como el pseudocódigo, que es básicamente escribir los pasos de la receta, pero en un lenguaje a medio camino entre el nuestro y el de la máquina. O también se usan diagramas de flujo, que son como un mapa visual de todo el proceso con sus cajitas y sus flechas. ¿Por qué se hace esto? Pues porque planificar bien desde el principio ahorra un montón de tiempo y sobre todo un montón de errores después. Venga, vamos a complicarlo un poquito más. Ya tenemos los planos, los algoritmos, pero ¿cómo se organizan? Porque igual que en la arquitectura no hay una sola forma de diseñar un edificio, ¿verdad? Pues en programación pasa lo mismo. Hay distintas filosofías, distintas maneras de pensar que se llaman paradigmas, y son súper importantes, sobre todo cuando los programas se hacen grandes y complejos. Los dos grandes protagonistas aquí son la programación procedural y la programación orientada a objetos. La procedural es la más clásica, es como una gran lista de tareas. Por un lado tienes los datos, los ingredientes, y por otro lado tienes las funciones que trabajan con esos datos, los pasos de la receta. Todo está separado. Pero luego llegó la programación orientada a objetos y lo cambió todo. Esta forma de programar intenta imitar el mundo real. En lugar de separar datos y acciones, los junta en objetos. Piensa en un objeto coche. Ese objeto tiene sus propios datos, como su color o su velocidad, y también sus propias acciones, como acelerar o frenar. Todo va junto en un mismo paquete. Este cambio de mentalidad fue una auténtica revolución, y es lo que permite crear el software tan complejo que usamos hoy en día. De hecho, hay una frase que lo clava. En el paradigma orientado a objetos, un programa actúa como un conjunto de objetos que se relacionan entre sí. Es exactamente eso.
Un programa deja de ser una lista de instrucciones y se convierte en una especie de simulación. Es un pequeño mundo, un ecosistema, donde tienes al objeto coche, al objeto conductor, al objeto semáforo, y todos ellos interactúan, se mandan mensajes para que todo funcione. Bueno, recapitulemos un momento. Tenemos el idioma de la máquina, los unos y ceros. Tenemos los planos, los algoritmos, y tenemos las filosofías de construcción, los paradigmas. Pero ¿cómo se junta todo esto para crear una aplicación de verdad? Una que podamos usar. Pues para eso hay un proceso, un método, que es casi como una cadena de montaje industrial. Y esa cadena de montaje se llama el ciclo de vida del software. Y sí, se parece muchísimo a construir una casa. El primer paso es el análisis, es hablar con quien sea para entender qué se necesita. El segundo, el diseño. Aquí se dibujan los planos de la aplicación. Luego viene la implementación, que es, digamos, la obra en sí, el momento de escribir el código. Después una fase crucial, las pruebas. Es como la inspección técnica del edificio para asegurarse de que todo está bien y no hay fallos. Y por último, el mantenimiento, porque el software, como las casas, necesita reformas, actualizaciones y mejoras con el tiempo. Así que, si nos quedamos con la idea principal, esto es la programación. No es simplemente sentarse a teclear código sin más. No, es todo un proceso de traducción. Es una mezcla de arte y de ciencia. Es coger una idea, un pensamiento abstracto, un simple deseo humano y ser capaz de convertirlo en una lógica tan precisa, tan estructurada, que una máquina pueda entenderla y ejecutarla a una velocidad de ciencia ficción. Y ahora que hemos visto los cimientos de este puente, de esta conexión entre mente y máquina, queda una última reflexión en el aire. Con esta capacidad de darle órdenes a una máquina, de automatizar tareas, de crear herramientas digitales de la nada, ¿qué problemas del mundo se podrían resolver? ¿Qué se podría llegar a construir? Ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera aventura.